Vamos a tratar de avanzar un poco más rápido, hermanos, acerca de los poderes que gobernaron el periodo intertestamentario. Habíamos visto la otra semana, ¿verdad?, que el conocimiento de la historia política de este periodo nos ayudará a la interpretación más segura de este texto neotestamentario. También comentamos que el conocimiento de los detalles de la historia política nos ayudan a presentar una descripción más cercana de la realidad de los eventos narrados en la Escritura. En tercer punto vimos que es importante que reconozcamos el Nuevo Testamento, que el Nuevo Testamento presenta una interpretación teológica de la historia. Y como cuarto punto vimos que muchas veces el Nuevo Testamento mismo guarda silencio acerca de las dimensiones históricas y políticas de este periodo, porque los escritores podían asumir que los primeros lectores conocían las personalidades y entidades políticas que mencionaban. Y bueno, pues así pasamos, ¿verdad?, a los poderes que gobernaron Palestina durante el periodo intertestamentario. Y bueno, pues iniciamos con el primero, ¿verdad?, el primer gobierno, que es el gobierno babilónico, del año 597 al 539 a.C. Ya todos sabemos que su líder, ¿verdad?, el rey que estaba en este imperio era Nabucodonosor, y el que gobernaba, ¿verdad?, Israel era el rey Sedequías, el cual se llamaba Matanías, pero le pusieron Sedequías. Y bueno, como asunto importante vemos que fue el sometimiento, ¿verdad?, del pueblo de Israel por orden de Dios. Estos son los acontecimientos importantes en este periodo de gobierno, de poder. Y después vino el imperio persa en el año 539 al 531 a.C., con Ciro de Persia, ¿verdad? Dice la escritura, Ciro mi siervo, el cual hizo que el rey Sesbazar en el año 537, que era el rey de Jerusalén, hizo que Israel regresara a Jerusalén. Esto lo encontramos en el libro de Esdras, en el capítulo 1, verso 5 al 11, y en el capítulo 2, versículo 64. Y como acontecimientos importantes, bueno, pues fue la reedificación del templo, en la cual duró 40 años, ¿verdad? Y de las escrituras vemos este panorama. Después vino el imperio griego en el año 331 al 320 a.C., con Alejandro Magno, ¿verdad?, Alejandro el Grande, que así se llamaba, quien trajo la cultura helénica. Pero a los 30 años él después muere a los 30 años Alejandro Magno, y sus 4 reyes o comandantes principales se dividieron el imperio. Y dentro de ese imperio, bueno, pues de los 4 imperios que habían, los Ptolomeos dominaban en ese tiempo Egipto y Palestina. Pero Antíoco de Siria, en el año 167 a.C., ellos trataron de imponer su religión pagana a los judíos, lo cual desató, vamos a ver más adelante, ¿verdad?, la formación de los macabeos, o el levantamiento de los 5 hijos de Juan, que eran llamados los macabeos, pero esto ya fue en el año 167. Pero estos son los acontecimientos importantes durante este periodo griego, que son de la cultura helénica. Después vino, ¿verdad?, el imperio ptolomaico del año 320 al 198 a.C., donde surgieron los diadocoi, que son en griego llamados los sucesores. Ahí surgió el primer rey Ptolomeo I en el año 323 a.C., y en Alejandría, ¿verdad?, en esta zona había judíos bajo la influencia helénica. Esto es importante que nosotros conozcamos en la historia, hermanos, porque más adelante, ¿verdad?, cuando nosotros vemos la historia de la producción de las Biblias, hay una línea, ¿verdad?, que es el canon Alejandría,
y que, bueno, pues este canon fue diseñado por estos judíos eruditos también que había en Alejandría, bajo esta influencia helénica, y ellos introdujeron esos libros apócrifos que contiene la Iglesia Católica, que ya todos sabemos que no estuvieron considerados en el otro canon, en el canon original de Palestina, porque los judíos palestinos no aceptaron libros que estuvieran escritos en griego, porque ellos decían que la Iglesia, el idioma sacrosanto, pues era el hebreo, y cualquier otro libro escrito en otro idioma que no estuviera en ese idioma sacrosanto, pues no lo aceptaban. Y entonces surgió el libro, el canon deuterocanónico, ¿verdad? Que es el canon de Alejandría, el deuterocanónico, donde viene el libro de la Iglesia Católica. Ya vimos que viene también el libro de la Nácar Colunga, de la Biblia de Jerusalén, viene también la Biblia de los Testigos de Jehová, y viene la Reina Valera 60 de este canon de Alejandría. Por eso es importante saber que en ese tiempo había judíos que estaban influenciados por la cultura helénica o griega, y que se escribieron algunos libros, ¿verdad? Pues en ese idioma, por lo cual en el canon original no fueron aceptados porque estaban escritos en griego. Pues son cosas que nosotros tenemos que conocer, ir viendo más o menos cómo se desarrolla la historia, y vemos cómo cuando Dios da la imagen de Daniel, ¿verdad? Dice que surge un reino que era el babilonio, que era la cabeza de oro, después el pecho de plata, y entonces surge el imperio persa, y así, ¿no? Se va describiendo la historia bíblica. Y bueno, sin esta historia, hermanos, pues no se conocería realmente qué fue lo que aconteció. De ahí la importancia, ¿verdad?, de la escritura bíblica, porque además de toda la iluminación, de toda la revelación con respecto a los planes, propósitos, proyectos de Dios en la vida del ser humano, el proyecto de salvación a través de Jesucristo y todo eso que nos describe, bueno, pues también, ¿verdad?, nos muestra la historicidad en una forma teológica, para que nosotros tengamos un panorama de todos los acontecimientos que se sucedieron en ese tiempo, y podamos nosotros entender perfectamente cómo va la historia del pueblo de Israel y todas las cuestiones que se suscitaron. Bueno, después de estos periodos, vamos a ver los otros periodos que se surgieron. Desafortunadamente no nos caben aquí, ¿verdad? Y tenemos que borrar estos. Pero vamos a poner los otros porque vamos a hacer una pausa importante en el periodo donde precisamente entran, ¿verdad?, los macabeos. Entonces, nos quedamos en el periodo sirio. Vamos a ver entonces el periodo sirio, que fue del año 320 al 198 antes de Cristo. Ese ya lo vimos, ¿verdad? Sí. Sí, fue el cuarto que vimos allá. Es el periodo sirio. Periodo sirio que fue del año 198 al 167 antes de Cristo. Aquí surge un rey, ¿verdad? Un rey llamado Antíoco IV. Vimos en la otra vez que el rey, el primer fue Antíoco I, este es Antíoco IV, el cual estuvo del año 175 hasta el año 163 antes de Jesucristo. Y
Y como características principales, bueno, pues es que este individuo, ¿verdad? Pues era helenista, era también egocéntrico. ¿Y por qué nombramos sus características personales? Porque a través de esto, ¿verdad? Vamos a ver que este individuo, Antíoco, se nombró Epifanes. Es decir, la encarnación de Zeus, del dios Zeus, ¿verdad? Entonces él se nombró Epifanes, pero los judíos, ellos lo nombraron Epimanes, que significa loco. Magnífico, ¿no? Epifanes significaba magnífico, que al decirse magnífico, lo que estaba él diciendo era que él era la encarnación de Zeus, del dios Zeus. Y los judíos, ¿verdad?, que estaban en este periodo, lo llamaron Epimanes, que significa loco, ¿verdad? Este individuo es importante, hermanos, porque él empezó a establecer, además de la cultura helenista y a través de su egocentrismo, trató de contaminar, ¿verdad?, al pueblo judío, metiéndole sus enseñanzas y toda esa cultura helénica, ¿no? Los empezó a influenciar. Y después viendo entonces sí el periodo macabeo. El periodo macabeo, que fue del año 167 hasta el año 142 antes de Cristo. Y bueno, pues aquí seguía gobernando Antíoco Epifanes IV, el loco, ¿verdad? Epimanes, el loco. Ese individuo, bueno, pues dentro de las cosas que hace es que impone el paganismo. Impone el paganismo. También hace que los judíos transgreden el Sabbat. Dentro de este periodo también la circuncisión. También empiezan a sacrificar a los ídolos. También los judíos lo que hacen es que los templos dejan de ser sacros. Los templos y los sacerdotes dejan de ser santos. También ellos se olvidaron de la ley. Lógicamente la ley de Dios, ¿verdad? La ley de Dios. También ellos, los falsos judíos, matan a los judíos que siguieron la ley.
lógicamente por esta persecución, pues los judíos buenos se van, se esconden en las cuevas, empiezan a peregrinar, huyen, ¿verdad?, de esta tremenda persecución que se desató por Antíoco Epifanes IV, ¿verdad?, este loco que se creía Dios, el cual impuso el paganismo. Los judíos transgreden el Sabbat, que era uno de los mandamientos de Dios, el rito de la circuncisión, empiezan a sacrificar a los ídolos, los templos y los sacerdotes dejan de ser santos, olvidaron la ley de Dios, y los falsos judíos matan a los judíos que siguieron la ley de Dios. Entonces vemos cómo, amados hermanos, en este panorama, ¿verdad?, en el periodo macabeo, donde Antíoco Epifanes IV está trayendo todas estas cosas, entonces surgen los llamados, ¿verdad?, los llamados macabeos. Bueno, precisamente traje una Biblia católica, porque pues lógicamente ahí están, ¿verdad?, los libros de los macabeos. Y es importante que nosotros consideremos, hermanos, este libro de los Macabeos 1 y 2 en el sentido de historicidad, no tanto como un libro revelado, porque no tiene las características por las cuales se establece que los libros son canónicos o revelados por Dios. Y dice el libro de los Macabeos, hermanos, dice: todo empezó con las victorias de Macedonia. Alejandro I, hijo de Filipo, el cual saliendo de Grecia derrotó a Darío, rey de los persas y de los medos, y reinó en su lugar. Este fue el primer soberano del mundo griego, después de muchas batallas y de asaltar fortalezas y dar muerte a los reyes de esas naciones. Llegó hasta los confines de la tierra, recogiendo los despojos de muchos pueblos, y cuando el mundo se quedó callado y sometido a su poder, se puso muy orgulloso, reunió un ejército muy poderoso y ejército de mando sobre provincias, naciones, príncipes que les pagaban tributo. Posteriormente dice que Antíoco saquea Jerusalén. Cuando Antíoco se sintió seguro de su poder, proyectó apoderarse también de Egipto para reinar en las naciones. Entró en Egipto con un poderoso ejército, con carros de guerra, elefantes, caballos y una gran armada. Atacó a Ptolomeo, rey de Egipto, que se reunió ante él y fue derrotado, muriendo muchos de los suyos. Se apoderaron de las ciudades fuertes de Egipto y recogió los despojos del país. El año 143 Antíoco volvió después de haber derrotado a Egipto, y pasando por Israel subió a Jerusalén con un poderoso ejército. Entró con insolencia en el santuario y se llevó el altar de oro, el candelabro de la luz con todos sus accesorios, la mesa de los panes ofrecidos, los vasos de las copas, los incensarios de oro, la cortina, las coronas, y arrancó todo el decorado, las molduras de oro que cubrían la entrada del templo. Se adueñó también de la plata, el oro, objetos de valor y cuantos tesoros ocultos pudo encontrar, tomándolo todo. Partió para su patria después de haber derramado mucha sangre y de hacer declaraciones insolentes. Hubo un gran duelo en todo el país de Israel. Gimieron los jefes y los ancianos, se desanimaron los jóvenes y las muchachas, y las mujeres se pusieron pálidas. Los novios contaron lamentaciones, y la joven esposa lloró en su cama. Se estremeció la tierra, compadecida de sus habitantes, y todo el pueblo de Jacob se sintió humillado. Después de 2 años mandó el rey a las ciudades de Judá el director de impuestos, que llevó a Jerusalén con un poderoso ejército. Y así, hermanos, se empieza a narrar la historia, ¿verdad?, de estas atrocidades de este individuo, del cual se dice también que en el altar sacrificó un cerdo, o sea, siendo abominable, ¿verdad?, esa cuestión. Y en las profecías bíblicas se había mencionado de esa atrocidad, porque de hecho este individuo, Antíoco IV, se sentó en el trono como si fuera Dios, cumpliendo la profecía bíblica. Pero recuerden que la profecía bíblica, hermanos,
tiene una connotación antigua y una connotación posterior. Por lo tanto, también se espera que el anticristo haga lo mismo en ese sentido. Después de esta persecución religiosa, hermanos, que hubo, en aquellos días, dice Macabeos capítulo 2, verso 1, en aquellos días Matatías, hijo de Juan, sacerdote de la familia de Jarib, abandonó Jerusalén y fue a establecerse en Modín. Tenía 5 hijos: Juan, por sobrenombre Gadis; Simón, llamado Tasis; Judas Macabeo; Eleazar, llamado Abarán; y Jotán, llamado Apfos. Matatías vio los sacrilegios que se cometían en Judea y Jerusalén y dijo: pobre de mí, ¿acaso he nacido para ver la ruina de mi pueblo y la destrucción de la ciudad santa? Voy a quedarme sentado cuando ésta está en manos de los enemigos y su santuario en poder de los extraños. Y ahí viene el tremendo levantamiento, hermanos, de Judas Macabeo, que fue uno de los más ilustres, ¿verdad?, de los 5 hijos de este varón llamado Matatías, hijo de Juan. Así lo mencionan, que fue el que engendró, ¿verdad?, los Macabeos. Y a través de ellos, hermanos, en esta historicidad que vemos en este libro llamado apócrifo, ¿verdad?, porque narra más historia que otra cosa. Si usted lo lee con detenimiento, usted se va a dar cuenta que está narrando historia. Y esa historia es importante porque dentro de los escritos judíos está escrita la historia de los Macabeos. Entonces, de alguna manera nosotros podemos tomar este libro como un libro histórico, no canónico, porque el canon ya fue cerrado, ya fue establecido, pero dentro de los deuterocanónicos, es decir, del canon Alejandría, está insertado este libro, ¿verdad?, dentro de los históricos, y que a nosotros nos sirven para ver la historia, hermanos, y seguir adelante, comprender, ¿verdad?, todo. Y después viene el reinado de Roma. Ya todos conocemos, ¿verdad?, la historia de cuando estábamos en la secundaria. Nos enseñaron la historia de Rémulo y Remo, ¿no? Donde estos dos pequeños, ¿verdad?, son alimentados por una loba, y de ahí nace, ¿verdad?, el pueblo romano, y posteriormente se empiezan a desarrollar los gobiernos, que empiezan a desarrollarse con aquellos hombres que estaban encargados de la dirección de toda la Roma, y después posteriormente empiezan a nacer los Césares. Empieza primero, si nada mal no recuerdo, Augusto. Déjenme ver si me acuerdo de los nombres. Creo que el primero que vino fue Augusto. Después de Augusto vino un famoso rey de Roma. Déjenme acuerdo cómo se llamaba este individuo. Déjenme ver si me acuerdo cómo se llama. Augusto. Bueno, ahorita me acuerdo de los nombres. Nacen los Césares romanos, y empiezan a ser gobernados los Césares. Augusto, ¿verdad?, tenía todo un séquito de hombres que estaban dirigiendo el gobierno de Roma, ¿verdad? Aquí estaba Roma. Era un director, pero tenía además otros individuos que estaban, ¿verdad?, en el Consejo de Roma, y que ellos determinaban este individuo tomaba unas decisiones, pero los que realmente decidían si la decisión de se llevaba a cabo, pues eran estos individuos que estaban aquí abajo, y que ellos determinaban todo el futuro de Roma. Pero posteriormente, con el desarrollo de los reyes, las traiciones que hubo, ¿verdad?, porque siempre la avaricia ha sido una de las cosas que ha influenciado mucho la vida la historia de los seres humanos, hasta que surgió un César,
el cual se propuso como rey, y de tener se realizó un reino que fue gobernado por un César ya establecido, sin la influencia de estos cuates que estaban aquí tratando de poner su opinión sobre la decisión del que estaba a cargo de toda la nación. Y entonces nacen los Césares y ellos se empiezan a sentir divinos, y bueno, viene la decadencia de Roma, ¿verdad? Aunque empiezan a gobernar muchos imperios. El Imperio Romano es uno de los más grandes que existió, y empiezan ellos a tomar gobierno de muchas áreas, de muchos lugares del mundo, y por supuesto, ¿verdad?, también llegan hasta Jerusalén y empiezan a gobernar también el pueblo judío. Y de ahí que cuando viene nuestro Señor Jesucristo, bueno, pues el que está en gobierno, ¿verdad?, pues es el pueblo romano. Ya sabemos que toda la influencia que trajo el pueblo romano sobre la vida de nuestro Señor Jesucristo, todo el protagonismo, ¿verdad?, que nosotros vemos en la Biblia que tuvieron ese pueblo romano. Así, amados hermanos, bueno, pues avanzamos, ¿verdad?, en la historia. No tenemos todo el tiempo, ¿verdad?, para leer todo, pero dice que Roma creció por medio de alianzas con ciudades cercanas y por las guerras de expansión contra sus vecinos. En el año 275 a.C., Roma derrotó al rey helénico Pirro en Epiro con sus ataques agresivos y se convirtió en el amo de Italia central y el sur en el 146 a.C. Después de 2 siglos de batallas, Roma derrotó a su rival principal, Cartago. En el mismo año, Macedonia y Acaya y Grecia se convirtieron en potencias romanas. Cerca de un siglo después, Pompeyo completó la conquista de la mayoría del Mediterráneo oriental al subyugar a Siria y a Judea. Pompeyo. Entonces, después de Augusto, ¿verdad?, Roma tenía 2 dirigentes que dos capitanes, y uno de ellos era Pompeyo. Se me están olvidando los nombres. Uno de ellos era Pompeyo y había otro director, ¿verdad? Y cuando viene la conquista de la zona de lo que es España y de lo que es Francia, Pompeyo se adjudica esa victoria, y surge una discrepancia entre estos dos, porque realmente quien había logrado la victoria era este comandante. Y ese comandante se levanta en medio del pueblo romano, y bueno, pues es el que hace que toda Roma se haga un imperio ya sin la influencia de todos estos individuos que estaban por abajo de la gubernatura. Y así surge, ¿verdad?, el imperio romano, con este individuo que trae una guerra contra Pompeyo, el cual era un dirigente de Roma. Craso, exacto, Craso. Entonces, entre ellos dos hubo una disputa, porque Pompeyo se adjudicó la victoria sobre uno de los individuos que había causado más problemas a Roma, que era hasta eso hay una serie en Netflix, Espartaco, perfectamente. Pompeyo destruye Craso, él acaba con Espartaco. Era un gladiador que estaba trayendo un problema muy grave sobre Roma, y Craso